¿Tienes desactivado el micro, Marco? ¿Tienes desactivado el micro? Hola, perdón, otra vez nuevamente. Buenas noches, buenas noches. Bueno, 3, 2, acción. 3, 2, acción. Discúlpenme. Este día vamos a hablar de algo, un tema muy importante, muy interesante. Es un tema que ya, tal vez en algún momento de nuestra vida vamos a llegar. Esperemos llegar. Y cómo podemos, en el caso de nosotros, tener alguna persona adulta mayor que tenga alguna situación que de alguna manera la aqueja, cómo podemos tratarla o cómo podemos sobrellevarla. En este tema es un tema que se llama la psicología geriátrica. Bueno, antes que nada doy la bienvenida a mi compañero Rafael Matamoros. Gracias nuevamente. Estamos por acá. Muchas gracias, Marco. Bienvenido, Lick Juan Méndez. Bienvenido a nuestro podcast. Y a nuestro gran amigo, compañero y maestro, el licenciado Juan Méndez. ¿Cómo has estado, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con el gusto saludando a toda la comunidad y esperando que pueda ser una plática amena para todos. Esperemos que así sea. Bueno, antes de iniciar, me gustaría que te presentaras, Juan, que te presentaras con la gente que te conociera. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Juan Francisco Méndez. Bueno, soy psicólogo enfocado en temas de discapacidad de adulto mayor. Esto es desde el año 2007. Esto lo conjugo con la docencia. Soy docente desde el año 2009 hasta la fecha. Actualmente laborando en la Metropolitana de Monterrey y también en la Universidad del Valle de México. Me he enfocado en los temas de adulto mayor y discapacidad, ya que mi enfoque de especialidad es la psicología social, y la psicología social es una rama de la psicología que se enfoca mucho hacia la situación de grupos vulnerables, con los grupos de exclusión, que son algunos de estos temas que vamos a hablar hoy en día. Y bueno, pues es más o menos un poco de mi trayectoria. Pues también manejo un servicio de atención psicológica en el que hago pues intervenciones, ¿verdad?, hacia adultos mayores y personas con discapacidad y con sus familias y cuidadores que también pues se unen a todo este complemento terapéutico que se requiere para poder dar un mejor resultado, más que nada. Claro. Juan, ¿y cómo llegas digo, es muy interesante lo que es psicología social, y la verdad, en lo personal, conozco a algunos psicólogos sociales, pero son muy poquitos, o si no, o sea, bueno, obviamente te vas a la autónoma y en la autónoma salen muchos, pero yo los que conozco en lo personal, son muy poquitos los que se dedican a lo que es psicología social. Por lo que a mí respecta, lo poco que he conocido, son más trabajadores sociales que psicólogos sociales. Hay muchos más trabajadores sociales que psicólogos sociales. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor conozco muy pocos, pero veo yo muy pocos que se dedican a esa labor. Sí, efectivamente. Bueno, la licenciatura en trabajo social se estudia en otra dependencia. Creo que la licenciatura es trabajo social y desarrollo humano. Uh-huh. Y nosotros estudiamos en aquel tiempo en la Autónoma de Nuevo León. Bueno, te recibes como psicólogo general. Ajá. Como psicólogo general. Y luego los últimos dos años te derivan hacia tomar una especialidad. Recuerdo que en aquel tiempo, estamos hablando de los años 2000, era la psicología clínica, psicología laboral, psicología infantil. Han cambiado los nombres, sin embargo, más o menos esas eran las vertientes. Y la psicología social. Y sí, efectivamente, en cuestión de números, la psicología social no generó o no genera hasta el momento mucha convocatoria con respecto a otros enfoques.
la cuestión es de que tal vez en aquel momento pues resultaba un poco a lo mejor más atractivo trabajar en una empresa, o también el estudiante se miraba como instalando su propio consultorio y comenzar a tratar pacientes, y que es como que más o menos la percepción visual que tienen todos los estudiantes de psicología, o si no es que la gran mayoría, o si no trabajando en empresas, aprovechando que esto es en la ciudad de Monterrey, México, donde pues hay demasiado tema organizacional y laboral, y muchos desean aprovechar la situación, aprovechar el contexto. Pero sí, en psicología social, los que tenemos esta vertiente, pues a mí me interesaba mucho el tema de los grupos sociales. Es un tema muy interesante, lo que es el comportamiento grupal. Y yo me incliné hacia esa vertiente porque a mí me interesaba mucho saber cómo influye temas de sociedad, de cultura o de grupos en nuestro comportamiento. Y creo que hasta la fecha, pues todavía me sigue gustando bastante. Ok. ¿Y cómo vas o cómo llegas a lo que es trabajar con adultos mayores? Fue un tema muy, muy, muy poco planeado, para ser sinceros. Yo egresé de la carrera en 2005, en lo que yo trataba de encontrar un trabajo que más o menos se acomodara a mis intereses. En el 2007, 2 años después de egresar, me contacta DIF del Estado, DIF Nuevo León. Como sabemos, es el sistema asistencial social que tenemos en México. Ajá. En el cual pues me invitaron a participar en el programa Adulto Mayor. Solicitaban una persona con un enfoque social, ya sea trabajador social o psicólogo social, para trabajar con ellos en un tema de trabajo comunitario. Era en aquel entonces hacer una intervención en adultos mayores en situación de calle. Se pretendía hacer una investigación muy, muy completa, muy detallada. El proyecto era a 1 año, y realizamos pues todo lo que se relaciona al sondeo, estadísticas, entrevistas, contacto directo con adultos mayores, además del tema de canalizar los casos que ameriten un apoyo. Y el proyecto se cierra, y pues de los que integramos al equipo, pues algunos fuimos afortunados de que nos invitaran a continuar en otro programa de atención al adulto mayor, pero en esta ocasión ya trabajando en otro tipo de área. Y en esa área, pues yo comencé a tomar experiencia con un programa de aquel momento que se llamaban estancias gerontológicas, que es como el formato de guardería de niños, que es los familiares llevan al adulto mayor a esa estancia, reciben los cuidados, se les alimenta, actividades y demás, y ya en la tarde el familiar pasa por él, tal cual como una guardería infantil. De hecho, el programa fue imitado, ¿no?, en muchas cuestiones, y en esas estancias, pues yo trabajaba en psicología, y me tocaba trabajar con la evaluación, la implementación de actividades, trabajar con las cuidadoras, que en ese momento pues también eran parte de ese equipo, y pues hacíamos un equipo multidisciplinario, y pues es más o menos como me involucré con el tema del adulto mayor en ese tiempo. ¿Y Rafa? Y en esta parte, yo ahorita lo que estaba escuchando y me iba imaginando, y a veces cuando nosotros tenemos que bajarlo en un lenguaje un poco más cotidiano, más simple, pero también desde ese lugar de decir las cosas simples, lo más complejo, bajarlo en algo más cotidiano, podemos revelar cómo cada quien entiende su lugar en este mundo, sobre todo en esta parte de lo profesional. ¿Hacia dónde voy? A la siguiente pregunta. Si tú tuvieras que explicar tu trabajo a alguien, no sé, en una comida familiar, en una comida con amigos, de lo que haces, ¿cómo lo dirías, Lick, Juan?
Bueno, pues diría que más que nada soy psicólogo y tengo pues la formación de ciencias de la conducta Ok. y pues el trabajo de nosotros, de los psicólogos en general, pues desde mi punto de vista es que nosotros podamos ser agentes de transformación social, que podamos nosotros generar cambio en las personas. Es, yo hago eso exactamente como todos los psicólogos, todos los colegas que tienen un enfoque igual o distinto al mío. Sin embargo, la única situación es que yo estoy enfocado hacia ese cambio o a esa transformación, hacia los grupos que se encuentran en una situación más de desventaja social, como por ejemplo son los adultos mayores. ¿Sí? Uh-huh. Es como Fíjate yo lo que pudiera definir. he investigado un poquito el tema, digo, no mucho. La verdad, digo, al final somos psicólogos y conocemos algo, pero no conocemos todo, ¿no? Y es muy interesante porque investigando y viendo el tema, cómo se llega a ser adulto mayor, ¿no? Hay personas que llegan, adultos mayores, pues llegan fuertes, ¿no? O sea, llegan fuertes, llegan sanos, llegan muy bien, o sea, a su vejez, digámoslo así, ¿no? Por decirlo así. Y hay otras personas que llegan pues ya con algo de enfermedades, con algo de achaques, encima, y hay otras que llegan, o sea, literal llegan, pero ya llegan literal ya postrados en una cama, ya no pueden moverse, ya, o sea, y es muy complejo cada una de las situaciones, ¿no? O sea, el ver, hace algún tiempo escuché una frase que dice, si el joven supiera y el viejo pudiera, no hubiera viejos. ¿Por qué? Porque la persona de la tercera edad es una persona sabia, es una persona que conoce demasiado, es una persona que conoce mucho, y desafortunadamente en muchas culturas se le relega, cuando en otras culturas es el gran papá, ¿no? Es alguien que Es un sabio. Exactamente, sí, o sea, ve con el viejo sabio, ¿no? Él sabe y te va a decir, porque pues ya recorrió, tiene un camino recorrido de vida. Pero en tu experiencia, ¿cómo te ha tocado llegar a trabajar con ellos? Más bien dicho, ¿cómo te ha tocado llegar en el sentido de las familias, ¿no? O sea, del tratar con ellos y con las familias. Sí. Bueno, la primera observación de este tipo de población que hice cuando tuve mi primer contacto, mis primeros años de experiencia, fue que es una población muy estigmatizada y con prejuicios. Estoy hablando de que en 2007 empecé a trabajar bajo esta línea. Es casi que ya son que 19 años, si no me fallan las cuentas. Y creo yo que en aquel momento la estigmatización me pareció un poco más fuerte. Sigue existiendo en el presente, sin embargo, yo creo que se ha visibilizado más como otros grupos vulnerables o como otros grupos que están en una situación de desventaja, pero falta cultura del adulto mayor, por lo menos aquí en México. Desconozco, digo, ya tú mencionaste que en otras culturas, en otras regiones, pues los adultos mayores son venerados, ¿no? Y no, aquí los adultos mayores, pues tienen ya un estigma que los acompaña como pues una persona que tal vez ya no es efectiva para tomar decisiones, es una persona que se encuentra ya relegada del tejido social, o que es una persona que ya es dependiente, que no puede hacer algo más, ¿no? Entonces, se enfrenta el adulto mayor a situaciones sociales, culturales, históricas que tiene nuestro país que han frenado el desarrollo de una etapa de vida que supondría ser una de las que más gozo debería de tener, porque pues es el final de la etapa de vida
donde pues ya durante años fuimos productivos, durante muchos años forjamos, construimos, edificamos, y pues ahora pues estamos ante un rechazo social. Y lo vemos en redes sociales, lo vemos en la vía pública, ¿no? De que se utiliza la palabra anciano, viejo, con una connotación más despectiva, ¿sí? Entonces, es un tema que se sigue trabajando. De hecho, requerimos más psicólogos que trabajen adultos mayores por el simple hecho de que hay un concepto llamado esperanza de vida o expectativa de vida, donde nos dice que cuántos años un mexicano o una mexicana va a vivir según la estadística poblacional. Y en 30, 40, 50 años, más o menos todo apunta que la población adulta mayor va a ser la mitad del mundo, o casi la mitad del mundo. Vamos a llegar a cosas como lo que está pasando en Europa, perdón. Que en Europa ya hay lugares donde ya vive más gente de la tercera edad, más gente, pues sí, vaya, de la tercera edad, que más jóvenes. Claro, por supuesto, en lugar de estar en crecimiento la población, las natalidades, los nuevos nacimientos, pues ahora con los temas de las nuevas familias o parejas que desean ya no tener hijos o solamente tienen uno, pues significa que la población mayor va a ir creciendo. Entonces, hay que revisar cómo están los sistemas sanitarios en el mundo, cómo están los temas de las pensiones, cómo está el tema de los cuidados, cómo vamos a llegar en calidad de vida como adultos mayores, porque esa es una de las preocupaciones más grandes que existen hoy en día para todas las cúpulas del mundo. ¿Qué va a originar todo esto cuando el mundo pues esté poblado por personas con una etapa avanzada de edad? O sea, si esto puede colapsar, si va a haber lo suficiente, si va a haber abastecimiento para cubrir las necesidades de todo esto. Entonces, dentro de lo que también es el trabajo clínico y con cuidadores y todo, a mí también me interesa como transformar un poco pensamientos, cultura acerca del adulto mayor y hacer como pues sí, como hacer resonar a las cúpulas, ¿verdad? De que se requiere hacer algo. Así lo veo. La importancia de ponernos en el lugar del adulto mayor, ¿no? Porque luego también podemos pensar que luego el sufrimiento es solamente del cuerpo y muchas veces está en lo que se pierde simbólicamente, ¿no? Los lugares, las funciones, todo el reconocimiento, aquel que se tenía, ¿no? Y, claro. Yo creo que en base a la experiencia que usted tiene, Lic, pues podrá responder desde dónde duele más, ¿no? En qué etapa, ¿no? Si es el cuerpo, si es la mente, si es el corazón. Oh, qué pregunta tan profunda. Pero es que sí, somos seres integrales y no podemos dejar una cosa sin la otra. Claro. Cuando carecemos de salud física, pues va a haber también carencia de salud mental y a la inversa, y no se hable del tema espiritual, que también es un tema muy importante. Yo creo que los adultos mayores son los que le toman más importancia a la salud espiritual o a los temas espirituales que en ninguna otra etapa de vida. Y siento yo que, bueno, hay dos formas de envejecer. Primeramente tenemos que ver que el concepto de envejecimiento es muy relativo. Nosotros comenzamos a envejecer desde que nacemos, ¿sí? Y queremos como que llevar esa palabra a las personas ya con cierta edad, ¿no? O sea, cada día vamos envejeciendo. Claro. Es una connotación o es un tema cultural que el envejecimiento o le llamemos vejez a una etapa de los 60 años y más, ¿sí? Pero el envejecimiento es un proceso biológico que no podemos detener. Hay dos formas de envejecer. Le llaman envejecimiento patológico al envejecimiento donde cursa la persona con enfermedades, con trastornos, con algún tipo de dependencia hacia un cuidador o hacia un tratamiento. Y hay un envejecimiento sano, que es el más deseado,
donde el adulto mayor puede llegar a esta etapa, ¿verdad? Con una calidad de vida suficiente, aceptable, independiente, lúcido mentalmente, físicamente, pues que todavía responda al entorno y demás. Pero hay otro tema que también se une mucho al tema de la salud, que por ejemplo son las enfermedades crónicas, que es un tema que aqueja mucho ya desde un adulto de edad mediana hacia adelante, pues ya son temas preocupantes porque sí, la estadística dice que a comparación de hace 100 o 200 años, el día de hoy vivimos más años. Creo que la esperanza de vida en México está más o menos en la última estadística que vi fue como de 74, 75 años. O sea, un mexicano al nacer aquí en territorio nacional tiene una esperanza de vivir hasta los 74, 75 años, años más, años menos, dependiendo lo que suceda. Entonces, llegas a la etapa del adulto mayor y vas a cursar con una enfermedad o vas a cursar con un tratamiento muy, muy necesario o vas a depender de otras personas. Entonces, ese tipo de envejecimiento es el que tal vez nos preocupa más y es el por el cual estamos un poquito más enfocados para hacer intervención. No sé si más o menos me expliqué. Sí, ahorita que decía relegado, yo hace algunos años trabajé en una empresa pues, que se dedicaba a reclutamiento, ¿no? De personal. Yo me acuerdo que en una de los puntos que nos daban para la contratación era en X puesto, ¿no? Me decían, no, ¿sabes qué? Busco que tenga esto, que tenga el otro, pero que no pase de los 46, 47 años, porque si es así, no lo contrates. O que no pase de los 50, o que no tenga cierta edad. Ahí es donde dices de que se empieza de alguna manera a estigmatizar a la persona, de que ya no puede, teniendo tanta edad ya no puede, ya no sabe resolver, ya no, o sea, cuando yo creo que tiene también todavía la capacidad. Yo veía gente muy capaz y yo decía, es que yo sí lo quiero contratar, pero la empresa a la que yo trabajaba decía, ¿sabes qué? No, pues no lo contratamos. Es decir, no lo veías y lo veías con todas las credenciales, o sea, decías, esta persona sabe mucho más que este chavo que apenas va entrando y que lo quieren contratar, ¿por qué no lo contratan? O sea, era una cuestión que no me daba a mí a entender, es decir, o sea, yo lo veo sano, yo lo veo bien a la persona y que o sea, vaya, si ves que tiene alguna cuestión de salud que dice, oye, ¿sabes qué? Pues esta cosa necesita que esté cargando, lo que sea, pues a lo mejor está bien, no se puede. Pero claro, si ves una persona que está sana, que está bien de sus facultades mentales, que cumple con los requisitos todavía muy por encima, y aún así no lo contratas, dices, sí es un poco complicado, sobre todo ese tipo de empresas que toman esos criterios. No sé en qué se basen para tomar esos criterios. No sé, tendríamos que ver las políticas internas, ¿no?, de la empresa. No sé si sea un tema como de que tal vez la juventud le significa a la empresa, pues, una oportunidad de moldear a la persona a su gusto, a sus intereses, porque difícilmente lo podrían hacer con alguien de 40 años hacia arriba. Sí, claro. Difícilmente. Ahora, si esa es la política interna de moldear a la persona, de tal vez exigirle y no tener como resistencia, pues a lo mejor ese puede ser un criterio. Un segundo criterio es que también ya lo que se ha visto en empresas actualmente es que en los exámenes médicos, si tú resultas con un tema de enfermedad crónica, háblese de diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión o derivados, ya es criterio de no contratación. Sí. Eso pasó en una empresa que estuvimos revisando. Trabajé en un área, posteriormente, después de adulto mayor, trabajé en un área de inclusión laboral y encontramos pues como que ese tipo de al final de cuentas es discriminación. ¿Sí? Al final de cuentas es un tema donde si la persona
tiene buenos hábitos, es competente, tiene las capacidades para el puesto y lleva su tratamiento controlado y todo lo demás, no debería ser rechazado por un tema así. Habría que Claro. ver si las empresas están optando por el tema de la juventud para moldearlos a su gusto o por el tema de que a lo mejor me va a ahorrar esa persona temas de gastos médicos y se va a ausentar por enfermedades, etcétera, ¿no? Habría que ver. Ya sería un tema más de recursos humanos. Claro, claro. Interesante. Y luego, esta parte también la podemos ver directamente con la familia, ¿no? No nada más en las empresas. A veces también la misma familia empieza a discriminar la capacidad o más bien a desvalorizar esa capacidad que puede tener un adulto mayor, y eso puede tener más consecuencias, como la soledad, ¿no? O sea, no es tanto la soledad de solo estar sin otros, sino no tener un lugar en el deseo del otro, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cómo vive un adulto mayor la soledad desde esos consecuencias, ¿no? Bueno, el tema de la soledad es uno de los temas que más duelen o más aquejan al adulto mayor. De hecho, el adulto mayor tiene un alto índice de depresión, o sea, hay una estadística muy alta de depresión, que tal vez pues también por los temas culturales y de generación pues no asisten a un acompañamiento psicológico o una valoración, pero sí hay una estadística muy, muy importante, además de los que no están diagnosticados, de personas adultas mayores con depresión. Muchas de ellas terminan en una situación de que pues muchos terminan desviviendo. Sí. Ya, ok, sí, Desviviendo. sí, sí. Fíjate que... Y lo hacen intencionalmente, o sea, buscan cortar su vida, o si no, hay otra forma de hacerlo que tal vez no es muy común o no sé si la hayan escuchado, que el adulto mayor que está enfermo y que ya no tiene deseos de vivir, pues simplemente abandona sus tratamientos. Sí. Deja de tomarse lo que se tiene que tomar, lo que lo mantiene, y esa es otra forma que a lo mejor no está registrada estadísticamente, pero... Que va deteriorando obviamente más rápido su salud. Sí, y de esta forma pues también cortan su vida de una manera muy, muy diferente. Sí, claro. ¿Cómo va ligado a esta parte de la soledad, no? Porque justo ese valor de uno mismo muchas veces está en esa mirada, la mirada que tenemos del otro. De pronto desaparece y aparece el vacío, ¿no? Y justo para allá iba la pregunta de qué tipo de pensamientos aparecen cuando sienten que ya no son útiles los adultos mayores. Claro, pues el sentimiento de no ser útiles, pues comienza cuando pues llega el retiro, llega la jubilación o la viudez, que también es un tema frecuente en el adulto mayor. Muchos adultos mayores ven pasar a sus amigos, familiares, porque es una generación que ya cada vez va falleciendo. Tu red social se va haciendo más corta, más limitada. Pero aquellos amigos que teníamos de la generación de la secundaria, la preparatoria y todos, pues están yendo. Y tú vas observando todo eso. Y te toca ser espectador de todo ese cambio, pues te toca percibir y afrontar duelos en cada momento. Fíjate que no lo había pensado. Perdón, Ajá. no lo había pensado en ese aspecto, pero hace poco estaba platicando con un amigo, sin agregar a ustedes, y le decía, oye, qué cosas, mira, yo me acuerdo que cuando tenía como 20 años, o 15, o 15, 16, íbamos que a las quinceañeras y que, o sea, a las fiestecillas, ¿no? Y lo vamos creciendo, oye, no, pues que a las bodas de los amigos, y vamos a las bodas, y vamos a la boda de no sé quién, y vamos, y luego ya después, ya no vamos a las bodas, ya vamos a las quinceañeras de los hijos de los amigos, y vamos, y va evolucionando hasta llegar a eso, hasta llegar a ir a los funerales de los amigos. O sea, ¿cómo vamos
llegando a eso, ¿no? O sea, Digo, pues al final es el ciclo de la vida, ¿no? Es el ciclo biológico que todos tenemos. Sin embargo, bueno, el tema, por ejemplo, el tema no sé si lo puedo decir al aire, ¿verdad? La palabra que empieza con M, ajá, sí, el sí, sí, bueno, fallecimiento. ajá, Eh, bueno, hay una rama de estudio que es la tanatología. ajá, sí, sí, La tanatología pues estudia lo relacionado a los procesos de duelo y de fallecimiento. Eh, Ante eso pues se estudia mucho en el aspecto del adulto mayor. Digo, he tenido mucha interacción con adultos mayores y de lo que cuando le preguntas qué es a lo que le tiene más miedo, no responde que es no es el fallecer, o sea, el fallecer no le tienen temor. De hecho, lo abrazan muy bien ese concepto y lo ven como una meta, como un objetivo, ¿no? Contrario a lo que pudiéramos pensar, eh, lo que más le teme el adulto mayor son dos cosas desde mi experiencia con ellos, es que pierdan independencia, que que vivan sus últimos años de vida dependiendo de algo o de alguien. Eso es lo que hace sentir, darles más, de lo que preguntaba por aquí el Lee Rafa, es de ese vacío porque el depender de alguien, perder una capacidad funcional es un duelo, ¿sí? Y tener que estar ligado, vinculado hacia otra persona o hacia algo para que tú puedas mantenerte, no es como que el mayor anhelo que tiene un adulto mayor. Y el otro es la soledad, o sea, la soledad es un tema que más le temen, más que al fallecimiento, ¿sí? Encontrarse solo. Porque también hay adultos mayores que tienen sus dificultades de salud y como quiera dependen gracias a una familia que todavía hay una red de apoyo, hay vínculos, hay temas de cuidados, de roles entre la familia, pero hay otros adultos mayores que viven en otra realidad. Aquellos que están abandonados, aquellos que viven solos, aquellos que los hijos no tienen contacto, los nietos tampoco tienen contacto, o están en una situación de maltrato, o están en una situación de calle y demás, ¿no? Entonces, es una población muy desprotegida, muy desprotegida, en donde existen pocos apoyos en comparación con otros temas que yo también veo, como por ejemplo temas de discapacidad, como por ejemplo autismo, niños en migrantes. Hay muchos programas y muchas instituciones que apoyan y que dan incentivos y demás, pero en adulto mayor es poco. Si tenemos un incentivo o un apoyo, pues fue al gobierno reciente, donde ya reciben una pensión, que antes no la había. Eh, no es la gran pensión, pero pues es algo. Y pues muchos adultos mayores se sienten como beneficiados por este tipo de motivos, pero realmente no hay muchas instituciones, organizaciones que apoyen a un adulto mayor en una situación como la que acabo de explicar. ¿Sí? y, Como y, y cuando, por ejemplo, tú vas a terapia, bueno, ya decías que una de las cosas que te platican es lo de soledad o sea, vaya, el estar solos, que yo creo que ellos tienen demasiada experiencia. ¿Qué te has llevado es que no sé cómo ponerlo porque a lo mejor ha sido mucha gente, pero una de las cosas que tú te has llevado como sorpresa de algún adulto mayor que te diga, oye, ¿sabes qué? Cierta frase, cierta cosa. Y esto referente a que hace algún tiempo estaba leyendo un libro que se llama Las 30 lecciones de vivir. Es de un escritor americano que él trabajaba en un centro
vaya, una casa hogar, ¿no? Donde había gente de la tercera edad recluida ahí. Y luego pues él empieza a preguntar a la gente, oye, ¿sabes qué? Tú, si tú quisieras decirle a algún joven, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué le dirías? Y le empieza a decir, no, pues yo diría esto, diría el otro, y él desarrolla un libro. Pero tú, en esas charlas que has tenido con cada una de esas personas, ¿qué experiencias te has llevado? Muchas. Que las haya aplicado no es otra cosa, pero sí son personas con mucha sabiduría, con mucho. Y no importa si fueron adultos mayores con escuela o sin escuela, tienen mucha experiencia en muchas cosas que a lo mejor nosotros pasamos por desapercibidos, ¿no? Pero una experiencia que un adulto mayor me dejó en los primeros años que trabajé con esta población fue de que siempre buscara dar donde estoy recibiendo, ¿sí? Que es lo que conocemos como la ley de la reciprocidad, ¿no? Es la ley del dar y recibir, ¿no? Ajá. Dijo, si muchas cosas se sostienen en el mundo es gracias a la reciprocidad. Imagínate un mundo donde a lo mejor nosotros estamos dando, no percibimos esa devolución o esa retribución. Pues hay todo este tema de disgusto, de inquietudes, de problemas, ¿no? Por este sentimiento de inequidad. Y eso a mí me dejó mucho porque lo dijo en un momento en el que pues se acomodó ese consejo en un momento de mi vida. Que lo necesitabas. Sí, bastante, porque yo me acuerdo que en ese momento pues estaba en una situación laboral donde pues yo hice muchas cosas y demás esperando una retribución de ello y yo no la veía llegar, y entonces era un adulto mayor que está en una estancia de las que comenté al principio. Uh-huh. Y que él observaba, porque era muy lúcido, él observaba toda la situación laboral de ahí, ¿no? Entonces a mí me dijo, tú le echas muchas ganas, veo que tú estás muy comprometido, pero nada más fíjate que lo que das lo recibes, así dije, bueno, con que usted y que los compañeros estén contentos, pues me doy por servido. Si les gusta mi atención, mi servicio, pues yo con eso estoy a gusto. Ya después veré lo demás, ¿no? Y sí, es una de las experiencias que más me marcaron con ellos. ¿Y en qué momento decides ir a dar terapia a domicilio? Porque me decías que también dabas terapia a domicilio. ¿Cuándo? Bueno, pues creo yo que como todo mundo tuvimos que ajustarnos a los cambios vividos por la pandemia. Ajá. Y bueno, como yo estaba trabajando en DIF Nuevo León hasta el año 2021, que fue ya el último año que también más o menos es la pandemia, pues ya quedó desvinculado del DIF, y pues quería como que llevar esa experiencia al trabajo o al servicio particular, ¿no? Y pues se me ocurrió, o sea, simplemente porque pues en el tema de los adultos mayores, específicamente en ellos, porque también veo otras poblaciones, pero con ellos había un problema muy grande, ¿no? Que es, por ejemplo, el traslado, la movilidad. Para ellos es muy complicado, sobre todo si ya tienen una situación física, motriz que lo está impidiendo. Ajá. Y también los que se encuentran bien y tienen ganas de tener un acompañamiento psicológico, no hay quien los lleve. ¿Sí? No hay quien los lleve. Son esas situaciones mínimas donde un adulto mayor se mueve por sí solo y no tiene ninguna dificultad, pero la mayoría no podía como que trasladarse hacia un espacio seguro y recibir el servicio.
Entonces yo decidí llevar ese espacio seguro a donde están ellos. Y funcionó una respuesta muy, muy positiva, ¿no? Familiares muy agradecidos porque, pues al final de cuentas, el adulto mayor tiene espacios solos en la casa mientras los hijos trabajan, se van y demás, y pues llega alguien que los acompaña, platica con ellos, hace actividades para mejorar su memoria, su atención y demás. Y lo vieron muy bien, entonces me fui cada vez tomando más pacientes que les gustó esta modalidad y pues continuamos con ello todavía. Muy bien. Yo tengo una pregunta muy interesante, bueno, muy importante. Pues ya vemos que en todas las áreas que tenemos, por ejemplo, la prevención de la violencia o en la escuela para padres o el trabajo con los niños, ¿no? Ayudamos a los padres a transmitir los límites, el cuidado del cuerpo, etc., etc., ¿no? En el cuidado del adulto mayor, ¿cómo sería ese ABC que pudiera transmitir a toda la sociedad que nos está viendo para el cuidado, para la prevención, ese ABC para prevenir el vacío, el abandono? ¿Cómo sería? ¿Qué pudiéramos nosotros transmitirle a nuestra gente que está al pendiente de nuestra transmisión? Sí, yo creo que el trabajo principal sería con la misma cultura que envuelve al adulto mayor. El adulto mayor no es tanto el problema, si se le puede decir así, sino el problema es el entorno que está envolviendo al adulto mayor. Como todos los temas de discapacidad, personas con algún tipo de desventaja social y demás, generalmente esos son los espacios inclusivos. Es un tema de cultura de la inclusión. Yeah. Y creo yo que la manera de trabajar esto primeramente es visibilizar que haya educación a toda la población en general sobre lo que es la vejez, ¿sí? En qué consiste la vejez, cuáles son las características, qué es lo que puede sentir un adulto mayor, ¿sí? Y demás. Pero sería un tema muy, muy amplio que tal vez tendría que abarcar desde que somos niños, que un adulto mayor es una persona que se le debe mucho por lo que ha construido, bien o mal, porque pues ya los temas generacionales pues están ahí, ¿no? Pero para muchos lo que se ha edificado por parte de ellos es muy amplio. Han dejado una escuela. Tal vez en algunos momentos esas generaciones anteriores pues no tenían tal vez algún tema más de conciencia social o no eran sensibles como por ejemplo las personas lo puedan ser en el presente, pero dejaron bases y esas bases pues son importantes ya sea que para que nosotros los podamos tomar lo que sirve o lo que puede seguir manteniéndose o qué es lo que debemos de cambiar. Pero es un tema que tal vez hasta en las políticas de educación debería de considerarse, de ver, no sé, clases, lecciones, contacto con adultos mayores para que nosotros vayamos teniendo cada vez una sensibilidad mayor y mayor concientización. Okay. Excelente. De acuerdo a la experiencia de las personas que has atendido, ¿cómo consideras que un adulto mayor le da sentido a su vida? ¿Qué es lo que le da sentido a su vida? O sea, ahorita estábamos hablando de que algunas personas, pues, si se sienten en soledad, pues tienden a desvivirse, pero bueno, las otras que no, ¿qué es lo que le da sentido a su vida? Yo creo que lo que le puede dar sentido a su vida es bastante el tema de la red social. Creo yo que las redes de apoyo, de apoyo social son muy importantes en el adulto mayor. Se ha hecho el intento de que se abran cada vez más espacios, más instituciones y organizaciones estén volteando hacia el adulto mayor.
pero creemos que todavía falta mucho. Yo lo digo en temas de otros tipos de discapacidad. Hay un centro de atención a la discapacidad, digo, una por cada 2 colonias. O sea, bueno, yo en el contexto donde yo vivo, pues si una persona, una familia que tiene un chico con autismo, va a encontrar varias opciones de apoyo, ¿sí? Va a encontrar varias opciones. Un adulto mayor no va Creo a que ya tener mucho. Entonces, se nos... depende Ahí mucho de la está. red de apoyo, bastante. Pero en la cuestión de construir objetivos y perspectivas, tenemos que construirla con base a lo que él quiere, a lo que él pretende vivir el resto de su vida. Está, ¿Sí? no sé si se me está cortando a mí. Bueno, No. Se quedó, Rafa se quedó ahí un poco como En estático. pausa, en pausa. De pausa. Ok. Fíjate que yo había escuchado de un programa que tenía, por ejemplo, el IMSS, que les daba ciertas actividades, pero tiene razón, o sea, por ejemplo, para desplazarse, no sé, o sea, lo dan por poner un ejemplo, ¿no? Lo dan en la clínica 35 y vives en Santa Catarina y pues muévete hasta allá o sea, es complicado para estarse moviendo de un lado a otro, para poder ir a ese tipo de actividades. O sea, sí realmente hay muy pocos centros de atención. no, y quiero decir que agradecemos que existan algunos, o sea, y que se haga la lucha por albergar una población que es importante que reciba una atención, pero como lo dije, en unos 40, 30 años, esta población va a ser casi la mitad del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Sí. Claro. ¿Cómo vamos a llegar a esa etapa de vida los que ahorita pues todavía no somos adultos mayores? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué va a pasar con las generaciones menores, con las que están con nosotros? Sí. O sea, hay muchas cosas que tal vez la cultura y la sociedad no han divisado, y a mí sí me resulta preocupante que, por ejemplo, si no sé si ustedes tengan hijos, pues, ¿qué va a ser de ellos cuando sean adultos mayores? Si es que traspasan, ¿no?, esa frontera. Y ¿qué les espera, no? ¿Qué les espera? Claro. De aquellas personas que tienen, no sé, padres, abuelos, puede ser hermanos, tíos, familiares ya en la tercera edad o adultos mayores, ¿qué les podrías tú recomendar, o bueno, has dicho, qué pudieran ellos aprovechar antes de que sea demasiado tarde? Disfrutarlos lo más que se pueda. Como yo, si tuviera a mis abuelos, cuántos consejos no les hubiera pedido, ¿sí? Yo no tuve la fortuna de tenerlos de largo tiempo. Cuando yo era niño ya habían fallecido, los 4 ya habían fallecido. Entonces no tuve oportunidad de tener esa etapa de vínculo con el abuelo, con la abuela, sí. A lo mejor muchos sí lo han tenido y pues nos podrán contar su experiencia, pero yo sí anhelaba tener como ese vínculo que, por ejemplo, yo veía con otros chicos de mi edad, con generaciones que eran cercanas a mí, y que había un apoyo extra al apoyo paternal o maternal que uno tenía. Entonces, pídanle en consejo, que les platique qué sucedió en el pasado. Vas a encontrar muchas cosas que tal vez desconoces, y que todos, cada uno de ellos, tengan estudios o no tengan estudios, son fuente de sabiduría, y que es la experiencia que ellos han de haber tenido te puede servir para ti en algo. Y la verdad es que es una dicha tener un adulto mayor, en verdad. ¿Y qué cosas no recomendarías? Que dijeras, no hagan esto, por favor. En cuanto a qué.
O sea, por ponerte un ejemplo, yo afortunadamente gracias a Dios, no, yo soy creyente, yo creo en Dios. Ujú. Tuve la fortuna de tener a mis abuelos, los dos, ambos por parte de mi papá y por parte de mi mamá, sobre todo por parte de mi papá, que vivieron hasta los 90 y tantos años. O sea, tuve la fortuna de tenerlos, de platicar con ellos, de disfrutarlos. Y yo recuerdo cuando mi abuelo, pues ya no podía mucho como que moverse. Yo recuerdo que mis tías, mis tíos, todo mundo como que se preocupaba y se peleaba por quedarse. No, ahora me toca a mí, no, yo me quiero quedar, yo quiero cuidarlo, no, yo lo voy a cuidar. Y luego yo veía eso en otras familias y era todo lo contrario. O sea, todo el mundo de, no, yo no lo voy a cuidar, yo no tengo tiempo, yo estoy ocupado, yo estoy haciendo esto, yo la verdad, o sea, y eso yo creo que lastima mucho a una persona. Si a un niño, el ver a sus papás pelearse, no me imagino a un papá ver a los hijos pelearse porque no lo pueden cuidar, porque no pueden estar al tanto de él, porque no pueden, eh, vaya, pues no pueden cuidarlo. Sí. Ok, bueno, lo que tú acabas de decir, el tema de los cuidados, el tema de quién le toca a cada quien, hoy en día, es verdad, no los quieren cuidar, no los quieren albergar. Se pelean, pero se pelean para no recibir turno de recibir, de albergar a su adulto mayor en la familia. Sí, porque estamos ocupados, tenemos cosas que hacer, de que se enoja mi esposa, se enoja mi esposo, ¿sí? ¿Qué más? De que hay otros que dicen que no, pues a mí, dígame qué ocupan, yo mando dinero, pero cuidarlo no, ¿sí? Son cosas bien comunes que me encuentro en las familias, ¿no? Me tocó una vez atender una adulta mayor de 89 años que sufría todo este tipo de situaciones y que estaba al cuidado de un nieto que quedó soltero, ¿sí? Los hijos eran 10, ninguno quiso, ninguno se acercó. De todos los nietos que tenía, nada más uno fue el que, vente conmigo, abuela, yo te recibo en mi casa, ¿sí? Pero luego, bueno, también escuchas historias, ¿sí? Escuchas a las familias. Es que mi papá era bien malo con nosotros, tenía otra familia, eh, se iba 4 o 5 días, regresaba bien ebrio, o sea, entonces maltratos, cintarazos, ¿verdad? Todo lo que se acostumbraba en la vieja usanza, ¿no? En aquellos años. Entonces hay un resentimiento y por ahí aflora también en el momento de los cuidados, que es un tema psicológico muy tocado dentro del adulto mayor, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay adultos mayores que, como en tu caso, yo creo, pues era una persona tal vez muy simpática, muy agradable, pero en otros casos no lo son. Entonces, Sí. ¿se pelean por tenerlo o se pelean por no tenerlo? Sí, o sea, la verdad es que yo con la familia de mis papás, igual con la familia de mi mamá, pero sobre todo con la de mi papá, para mí fue una experiencia bien padre porque yo sí veía o sea, oye, yo lo quiero cuidar, yo quiero estar con él, véngase conmigo, no, véngase para acá, o sea, yo no me voy para ningún lado, yo me quedo en mi casa, bueno, pues todos vamos a su casa, pero sí era muy padre, o sea, y yo creo que eso de alguna manera también lo que decías, esto también el padre ¿cómo se llama? ¿Lo siembra? Lo siembra, exactamente, o sea, y entonces pues ya después lo cosecha. Sí, porque escuchas esas historias de los familiares y porque tenemos esa imagen del abuelito tierno, esa abuelita en su mecedora y todo, pero no romanticemos. Hay muchos adultos mayores que son complicados, son difíciles, son muy difíciles. Y entonces llegan a casa de uno y pues se rompe la familia. La esposa dice, ya no aguanto a tu papá, ya no aguanto a tu mamá, y a ver qué le haces y demás, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho, pues, su carácter, su personalidad,
qué tan demandante sea en el tema de algún tratamiento, si tiene algún tipo de enfermedad. O por ejemplo que bueno, también casos que a lo mejor son adultos mayores que abusan de los integrantes de la familia cuando están ahí. Digo, hay muchos casos también, no intento pasarlos desapercibidos, porque Ajá, también claro, claro. hay adultos mayores que también han caído en temas así de abuso y que la familia no los quiere albergar, ¿no? Ajá. Obviamente para evitar riesgos y pues no, realmente pues tienes que proteger a los tuyos, ¿no? Y bueno, pues son situaciones muy complejas para un adulto mayor hoy en día, ¿verdad? Que se tienen que revisar. Oye, Francisco, estaría interesante que elaboraras un curso de lo que conoces, de lo que sabes, y después Claro. lo dieras. Digo, la verdad es que es muy interesante y es muy padre. A veces yo creo que muchos ocupamos a veces un poquito de conocimiento o un mucho de conocimiento de, pues sobre todo esto, ¿no? De la atención hacia el adulto mayor. No, Totalmente. bueno, sí he dado pláticas, talleres de automa. Lo hice mientras estuve en DIF del estado, pero así por cuenta propia no lo he hecho. Lo más próximo que hago es, por ejemplo, trabajar con familias, o sea, es trabajar un tema terapéutico psicológico con el adulto mayor y es otro tema trabajar con sus familias y sus cuidadores, que es explicarles todo lo que hemos platicado, ¿no? Y comenzar como una psicoeducación, decirles en qué consiste ser adulto mayor, qué situaciones tiene su diagnóstico en dado caso que haya un diagnóstico del adulto mayor, que generalmente los adultos mayores sanos son muy pocos, casi siempre llegan a la vejez con algún tema de salud. Y que bueno, pues lo hago de esa manera y luego ya los cuidadores y las familias van entendiendo más al adulto mayor y mejora mucho el trato, mejora mucho el vínculo cuando ya conocen más al respecto. Porque si piensan eso, piensan los estigmas, ¿no? Está chiflado, este es un necio, y esas palabras y esos conceptos que muchas de las veces aparecen en el mundo del adulto mayor. Entonces ya comenzamos a comprender. Hay otro tema que es el de las demencias, que es un tema de salud muy importante en el adulto mayor y muchas familias, la mayoría, si no es que todas las familias que he atendido desconocen el tema de las demencias. Es que, Hablando del Parkinson o sí, de... es que lo hace adrede, sí, lo hace a propósito. No, Claro. hay un tema neurológico detrás de Ajá, sí, todo eso. claro, claro. Claro. Sí, sí. Entonces tienes que transformar conciencias con todo esto y ya entendemos mucho mejor las acciones y los pensamientos que puede tener un adulto mayor con una situación como por ejemplo esta. ¿Sí? Ok. Excelente. Bueno, por último, ya nos pasamos un poquito. Por último, me gustaría que nos dieras tus redes sociales, Francisco. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Claro que sí, estamos como Covapsi, COVAPSI, como psi de psicología, Covapsi. Estamos en Instagram y en Facebook. En Instagram es donde pues tenemos un poquito más movimiento, ¿verdad? Porque como que ya las nuevas generaciones le toman más cariño, ¿no? Al Instagram que a Facebook y todo lo demás. Pero si nos pueden seguir, nos pueden acompañar y conocer los temas de adulto mayor, pues ahí los van a tener al alcance. Ok. A Excelente. ver, creo que por aquí encontré tu logotipo. Déjame ver si lo Uh-huh. puedo presentar. A ver, por último, ¿qué te gustaría que se llevara la gente? O bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en este programa? ¿Cómo me sentí? Pues se me fue muy rápido. Se me fue Sí. muy rápida la charla. Según aquí el contador llevamos 1 hora, se me hizo muy rápido.
Sí. Y me sentí muy, muy libre de platicar este tema que me gusta. Ese es, correcto. Ok, ¿te Correcto. pueden buscar en redes Cobapsi. sociales? Sí, ahí nos encuentra como Cobapsi en Instagram y en Facebook. Sí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad te agradezco mucho pues el habernos aporte. permitido, ¿no? Este tiempo, este aporte, sabemos que eres una persona ocupada, la verdad es que agradecemos mucho que nos hayas aportado, que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? A ver, en este lugar, no sé si puedas proporcionarnos algún teléfono donde te puedan contactar o por medio de redes sociales. Sí, por medio de redes sociales pueden hacer el contacto para solicitar informes. No tengo un espacio físico porque todo lo manejo ya sea en línea, ya sea domicilio. Sí. Ok, entonces también das atención en línea. Pero yo me muevo a través de Monterrey y el área metropolitana. Ok, excelente. Sí. Bueno, Rafa, ¿tus redes sociales? Bueno, sin antes agradecer al licenciado Juan Méndez por habernos acompañado e ilustrado de este tema, ¿no? Que me declaro yo también un poquito ignorante sobre el tema. Excelente, maravilloso, me pareció muy bueno. Mis redes sociales, mi taller de psicología, ahí en Facebook como página, psicólogo psicoanalista Rafael Matamoros, en Facebook también en página, en YouTube, mi taller de psicología, y en Instagram, mi taller de psicología. Muchas gracias. Ok. Marco. Bueno, mi nombre es Marco Vargas, me pueden encontrar en psicólogo Marco Vargas, en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en la página Hablemos de Psicología. Este fue su programa Sin Saberlo Todo. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo, con otro tema más. Otros temas interesantes también. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Y los quiero ver triunfar. Hasta pronto.